Gloria al Señor. Doy las gracias, como siempre, al equipo ministerial por haberme invitado a predicar. Y como siempre digo, es una gran responsabilidad. Yo sé que todos venimos al culto para alabar a Dios, o casi todos venimos al culto para alabar a Dios, para alabarlo como pueblo y para escuchar la palabra de Dios. Pero hoy quiero pedirte que estés especialmente atento. Tanto si nos ves por las redes sociales como si estás aquí presente, te pido que estés atento porque tengo una palabra de Dios para ti. Y quiero decirte que sí, para ti, que te ha dado un vuelco el corazón al escucharme que tengo una palabra de Dios para ti. Algunos en la situación que me encuentro en este momento dirían que traigo una palabra profética, pero no me gusta decir eso porque yo creo que cuando alguien sube aquí arriba y va a compartir la palabra, siempre trae una palabra profética, porque predicamos lo que hemos recibido de Dios para el pueblo, y profetizar no es solo, como algunos creen, anunciar acontecimientos futuros. Profetizar es hablar de parte de Dios. Y sinceramente creo que cuando predicamos estamos hablando de parte de Dios. Dicho esto, quiero pedirte que por favor estés atento al mensaje de hoy. Porque estoy seguro que Dios, además de hablarnos a todos en general, Dios quiere hablarle a alguien de forma muy particular. No sé a quién, porque Dios no me ha dado nombres, pero sé que alguien necesita escuchar lo que voy a compartir en esta mañana. Y necesita escucharlo porque quizás sea la última oportunidad que Dios le va a dar. ¿Y cómo puedo estar tan seguro de que Dios quiere hablarle a alguien en particular? Pues por el proceso por el que estoy hoy compartiendo aquí y que os voy a explicar. Me ha pasado algo que pocas veces en la vida me ha pasado, no es la primera vez, pero me han pasado pocas veces. La última vez que estuve aquí, no compartiendo, visitando la iglesia, el domingo día 12 de abril, que estaba yo aquí en el Puerto de Sagunto para visitar a mis nietos. Bueno, a Patrick y a Damaris también, pero a visitar a mis nietos. Especialmente porque era el cumpleaños, celebrábamos el cumpleaños de Isaac. Ese domingo, como solemos hacer todos los domingos que estamos aquí, vinimos al culto. Y estaba predicó Harold. Pero mientras Harold estaba predicando, sin una razón aparente, Dios trajo a mi memoria un sueño que tuve hace 26 años. Es difícil acordarnos de lo que soñamos, pero me vino a la mente un sueño que tuve en el año 2000, cuando yo estaba pastoreando la iglesia en el Puerto de Sagunto. El sueño básicamente consistía en que yo veía a una persona muy triste entrar en la consulta del médico. Y el médico, fijando su mirada en los ojos de esta persona, le habló pocas palabras, solo le dijo: solo hay una solución. Y cogiendo el bloc de recetas, porque no existían las recetas electrónicas en el año 2000, el médico cogía su bloc de recetas, escribió una palabra en mayúsculas, arrancó la hoja y se la dio a la persona. La persona cogió la receta, se dio la vuelta y cuando iba a salir de la consulta miró lo que ponía y en letras mayúsculas ponía obediencia. Y en ese momento me desperté. Volviendo al domingo día 12 de abril, después de venirme este sueño a la mente,
entiendo que escuché la voz de Dios que me decía: quiero que prediques acerca de la obediencia aquí. Y yo en mis pensamientos le contesté: bueno, eso será si me invitan, porque no pensaba decirle a nadie lo que acababa de experimentar. El culto terminó, me despedí de todos los que me crucé por el camino y especialmente de mi hermano y de mi cuñada y de los sobrinos, y a nadie le dije lo que me había pasado en el culto. Después de comer me marché a Cartagena, como las otras veces, sin darle mayor importancia. Pero justo 3 días después, estando yo sentado en la consulta o en la sala de espera de la consulta del hospital en Cartagena, porque tenía que pasar una revisión, son cosas que pasan ya a mi edad, me llega un WhatsApp de Mariluz y me dice: Antonio me ha dicho que si puedes compartir el segundo o tercer domingo de mayo. Yo le contesté: no puedo, porque solo voy a ir el primer domingo de mayo para el cumpleaños de mi otro nieto y luego ya no volveré hasta mediados de junio, que hay un puente en Murcia, porque es el día de la Comunidad Autónoma. El 9 de junio es el día de la Comunidad Autónoma de Murcia. Y me dijo: vale, ahora te digo. Y 1 hora y media después, más o menos, me llega otro WhatsApp y me dice: vale, pues comparte el primer domingo de mayo, así que aquí estoy. Y quiero hablar acerca de lo que Dios puso en mi corazón, porque creo que alguien en especial, no sé si aquí en las redes sociales o donde sea, o más de alguien tal vez necesita escuchar lo que voy a decir. Y como siento que este mensaje va a ser muy especial para alguien, como siento que lo necesitamos, pues me he tomado la molestia de hacer un breve resumen y grabarlo en vídeo para que lo podáis estar viendo mientras comparto el mensaje. El vídeo no tiene audio, evidentemente, para que no afecte al mensaje, pero está resumido en un vídeo de unos pocos segundos que, si me lo podéis poner, va a estar durante todo el mensaje, salvo cuando vaya a leer algún versículo, que pondrán el versículo. Así que, dado que me he tomado la molestia en haceros un resumen, cuando termine el culto me podéis dar las gracias por haberos hecho el resumen. Pero, por favor, estad atentos. Cuando queráis podéis poner el vídeo y lo ponéis en bucle para que durante todo el mensaje esté llamando la atención lo que dice. ¿Podéis poner el vídeo, por favor? Bueno, vamos a ir leyendo el pasaje de la Biblia de donde he sacado el resumen del mensaje. Vamos a leer en Primera de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 15, y luego leeremos también el 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículos 13 al 15, dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel le contesta: pues qué balido de oveja y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Preguntó entonces Samuel: de Amalec las han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Daros cuenta ya que Saúl le dice a Jehová tu Dios, no mi Dios. Ahí ya se ve un poco lo que había en el corazón de Saúl. Pero lo demás lo destruimos, respondió Saúl. Entonces Samuel dijo, saltamos al versículo 22. Entonces Samuel dijo: ¿acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová?
Mejor es obedecer que sacrificar. Prestar atención, mejor es que la grasa de los carneros. No quiero perder el tiempo hablando del contexto histórico en el que sucedieron estos acontecimientos, porque lo que me importa y me interesa de verdad son las palabras de Samuel, que reflejan la voluntad de Dios para Saúl y para todo aquel que dice amar a Dios. Quiero que cierres por unos momentos tus ojos y pienses en estas palabras que dijo Samuel. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? Y medita un poco en lo que está haciendo tu vida en estos momentos. ¿Estás priorizando la obediencia a la palabra de Dios o estás priorizando los sacrificios para Dios? O dicho de otra manera, lo que estás haciendo para Dios. Hay un peligro muy grande que corremos en general todos los cristianos y en particular los que servimos a Dios, que proviene de una tentación muy sutil. Esta tentación es de llenarnos de actividades para Dios, para acallar nuestra conciencia de todo aquello en lo que estamos desobedeciendo a Dios. Pero es que lo que hago, lo hago para Dios. Sí, pero te repito las palabras de Samuel. ¿Acaso se complace Jehová tanto en los holocaustos y sacrificios como en la obediencia a las palabras de Jehová? De nada sirve que nos llenemos de actividades para Dios si en las cosas pequeñas del día a día no somos capaces de obedecer a Dios. Os voy a poner un ejemplo para tratar de explicarme mejor. Y hablo de mí, no hablo de nadie. Os digo, esto es algo que Dios puso en mi corazón. Pero ¿de qué serviría yo de que yo estuviera orando e intercediendo entre 10 y 15 horas diarias si luego yo en mi casa maltrato física o emocionalmente a mi esposa? ¿De qué serviría? Si Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7 dice que si no doy honor a mi esposa, si no la trato como a vaso más frágil, Dios no escucha mis oraciones. Es necesario que entendamos en lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra mente que realmente Dios no nos necesita. Dios no necesita que hagamos nada por Él. Él lo creó todo. Él creó lo visible y lo invisible simplemente por el poder de su palabra. Él habló y fueron hechas las cosas. Él no nos necesita para nada. No necesita que hagamos nada para Él. Si Dios permite que colaboremos con Él en su obra, es por pura gracia. Es para bendecirnos a nosotros al hacernos partícipes de sus obras, pero no desde luego porque Él nos necesite. Así que no pensemos nunca que haciendo cosas supuestamente para Dios vamos a agradar a Dios. Porque solamente tenemos que hacer aquello que Dios preparó de antemano para que hiciéramos, como lo explica el apóstol Pablo en su carta a los cristianos de Éfeso, en Efesios capítulo 2 y versículo 10. En Efesios capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo explica: pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Somos hechura suya, creados no para hacer cualquier cosa, ni para hacer muchas cosas para Dios.
Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para limitarnos a hacer las cosas que Dios preparó de antemano para que las hiciéramos. Ni una más, pero tampoco ni una menos. Dios no quiere que hagamos muchas cosas. Dios solo quiere que le obedezcamos, que hagamos aquello que Él ya ha preparado de antemano para que las hagamos. Nada de lo que hacemos para Dios es aceptado por Dios como una buena obra, salvo aquellas cosas que hacemos en obediencia a Dios. Así que debemos de vez en cuando hacer un alto en el camino y examinar nuestra vida para comprobar que seguimos avanzando por el camino de su perfecta voluntad para nuestra vida. Y comprobar que no nos hemos desviado del propósito de Dios detrás del activismo que enmascara y disimula nuestra desobediencia a Dios. Quiero que recordemos también las palabras de Dios a su pueblo a través del profeta Jeremías en el capítulo 6 y versículo 16. Dios dice: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino. Andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Creo que Dios es muy claro. No necesitamos una ingeniería para entender lo que está diciendo en este versículo. Pero lo voy a traducir a mis palabras. Y lo digo con todo respeto, es una traducción libre a mis palabras. ¿Queréis parar de una vez de hacer según vuestra voluntad? Y meditad en mi palabra para que podáis conocer cuál es mi voluntad desde el principio y obedecedme. Porque solo en la obediencia a mi palabra tendréis paz. Porque fuera de mi voluntad, por más cosas que hagáis, no tendréis paz en vuestro corazón. ¿Y sabéis cuál es la diferencia fundamental entre el pueblo de Israel y muchos de nosotros? La diferencia fundamental es que el pueblo de Israel iba de frente y le contestó a Dios de una manera clara y rotunda: no andaremos. O dicho de otra manera, no te vamos a obedecer. Mientras que nosotros, que somos mucho más hipócritas y hacemos como que somos buenos cristianos, sobre todo cuando venimos a los cultos, pero luego en el día a día andamos por nuestros propios caminos, olvidándonos muchas veces de forma voluntaria de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y quiero aclarar que cuando hablo de obediencia a Dios me refiero a lo que Dios dice en su palabra, pero no me refiero solo a lo que Dios dice en su palabra. La obediencia a Dios debe de empezar o debe de incluir también la obediencia a los propósitos específicos y concretos de Dios para cada uno de nosotros en particular. No debemos olvidar que no somos coches fabricados en las fábricas actuales de en serie. Dios nos trata a cada uno de nosotros de forma personal y particular. Y lo que Dios me pide a mí, a lo mejor no te lo pide a ti. Pero lo que te pide a ti tampoco me lo pide a mí. Y yo no agrado a Dios si trato de hacer lo que Él te pide a ti, ni tú puedes agradar a Dios intentando hacer lo que Dios me pide a mí. Tenemos que obedecer a Dios en su palabra, a su palabra en general, pero tenemos que obedecer a Dios a las demandas particulares y personales de Dios para cada uno de nosotros. Y con mucha frecuencia es en este trato personal en el que no estamos dispuestos a obedecer. Porque como solamente Dios y yo sabemos ese trato, yo puedo parecer muy buen cristiano a ojos de los demás.
pero realmente ser rebelde y desobediente a ojos de Dios. Ahora os voy a contar una experiencia personal que tuve hace muchísimos años. Y cuando digo muchísimos, son muchísimos. Hace más de 40 años, cuando yo era un jovencito. Sabéis, normalmente cuando subimos aquí al púlpito contamos las experiencias de lo bueno y grande y las grandes cosas que hace Dios con uno. Pero yo hoy os voy a contar una experiencia personal que jamás desvelé. Solamente mi mujer lo sabe y últimamente lo conté a otros hermanos. No lo revelé nunca porque por varios motivos. Uno de ellos porque pensé que nadie me iba a creer. El segundo motivo porque ya era demasiado tarde. Y el tercer motivo porque me daba vergüenza por haber desobedecido a Dios. Y está relacionado, no sé si decir con esta iglesia, porque hace 40 años esta iglesia no era esta iglesia. Era la iglesia que había en el Puerto Sagunto. Y si os lo comparto ahora, no es evidentemente para presumir, porque no es una experiencia de la que me sienta orgulloso, sino todo lo contrario, porque por mi desobediencia no solamente quedé afectado emocionalmente yo, sino que quizás pudo haber quedado afectada la iglesia de Dios. Y si lo voy a contar ahora, que es porque tengo ya 60 años y me da igual que me creáis o no. Cuando era más joven me importaba, ahora me da igual. Porque me creáis o no, Dios y yo sabemos que es verdad, que ocurrió, aunque no hubiera ningún otro testigo. Y quiero que quede muy claro que si os cuento esta experiencia que tuve, es solo porque sirve para resaltar que podemos aparentar y vivir como buenos cristianos a ojos de otros cristianos, pero ser desobedientes y rebeldes delante de Dios. Hace 40 y algún años, yo era un joven que empezaba a comprometerme con Dios, porque en aquella época estábamos la generación de los pasotas, pasábamos de todo. Y yo iba al culto y pasaba de todo. Y escuchaba, yo era muy buen cristiano, yo, cantaba, me portaba fenómeno. Pero la palabra me entraba por aquí, me salía por aquí, y yo vivía una vida, entre comillas, cristiana. Pero en un momento dado Dios me habló y me empecé a comprometer con Dios, empecé a colaborar con mi padre. En la iglesia que pastoreaba a mi padre, con la ayuda de Joaquín, el padre de Ruth, y de Pepe el vecino, que algunos o muchos de vosotros conocéis. Bueno, pues mi padre tenía relación con el pastor de la iglesia del Puerto Sagunto, porque este joven pastor había estado ayudando a mi padre tiempo atrás en un centro de rehabilitación que mi padre abrió. Un día quedaron que el sábado el grupo de jóvenes de nuestra iglesia visitaría la iglesia del Puerto Sagunto. Cuando llegó el día, las iglesias no se conocían, solamente el pastor conocía a mi padre porque había estado colaborando con mi padre. Y quedaron que un sábado el grupo de jóvenes visitaría la iglesia del Puerto Sagunto. Así que cuando llegó ese sábado nos reunimos en la puerta del local de la iglesia que estaba cerca del barrio donde vivíamos y nos distribuimos en los coches. Recuerdo que mi padre no venía en esta visita, cosa rara porque él solía ir siempre, pero no vino en esta visita. Probablemente porque era una visita del grupo de jóvenes a la iglesia. Instantes antes de subirnos a los coches, oí la voz de Dios
que me decía: quiero que prediques tú y que hables de la santidad. Cuando oí la voz de Dios, me dio un vuelco el corazón, porque yo no estaba acostumbrado a predicar. Yo estaba empezando. Mis predicaciones duraban 10, 15 minutos y me bajaba rápidamente. Y predicar delante de Joaquín, el padre de Ruth, de Pepe el vecino, que estaban acostumbrados a predicar, delante del pastor que estaba acostumbrado a predicar, no me parecía buena idea. Así que, ¿qué hice? Pues me pasé medio camino discutiendo con Dios en mi mente. Hasta que llegué a un acuerdo con Dios. Llegué a un acuerdo que me tranquilizó. Yo me creía muy listo y le dije a Dios: vale, si cuando lleguemos a la iglesia uno de los líderes viene a mí y me dice que predique, predicaré. Porque ¿quién iba a pensar que yendo de visita a una iglesia le iban a pedir que predicara a un novato? Ese era mi razonamiento. Así que, muy satisfecho por el trato alcanzado con Dios, viajé el resto del camino muy tranquilo. Cuando llegamos y aparcamos, para mi sorpresa, veo que se acerca a mí Joaquín y mirándome me dice: Miguel, ¿quieres predicar tú? Mi respuesta fue no. A pesar del trato que yo había hecho con Dios, no fui capaz de obedecerle, cosa que me ha pesado el resto de mi vida. Porque, y aquí viene lo grave, poco tiempo después de esa visita, mi padre nos comentó que el pastor del Puerto de Sagunto había caído en pecado. Y no es que había caído, es que vivía en pecado. Aunque sé que Dios me ha perdonado, no puedo dejar de pensar que si yo hubiera obedecido a Dios, tal vez, y digo tal vez, ese hombre se hubiera arrepentido y la iglesia no hubiera sido tan negativamente afectada. Y digo que tal vez se hubiera arrepentido, no porque yo fuera muy convincente, ya digo que yo estaba empezando, ¿no? Pero que Dios usara a un chaval que a lo mejor no hubiera predicado más de 10 minutos para hablar de santidad, que era imposible que yo supiera nada de lo que estaba pasando en la iglesia. Quizás eso hubiera podido despertar la conciencia de ese hombre. Lo que tal vez pudo ser y no fue es algo que nunca sabremos. Pero siempre me ha pesado en mi corazón el pensar que quizás Dios quería usarme para darle una oportunidad a ese hombre. Yo me arrepentí de mi pecado y de mi rebeldía cuando me enteré de lo sucedido. Y quiero deciros que el peligro no es en pecar en un momento puntual de nuestra vida, porque Dios nos perdona. El problema es cuando la rebeldía de nuestro corazón se perpetúa en el tiempo y la enmascaramos con una vida aparentemente de servicio y de obediencia para ocultar nuestra rebeldía. Vivimos de acuerdo a lo establecido por Dios en su palabra, pero no cumplimos las demandas específicas de Dios para nuestra vida, en el trato personal de Dios con cada uno de nosotros. Podemos ser muy buenos cristianos, aparentemente, pero si hay rebeldía en nuestro corazón, y rebeldía es simplemente no querer obedecer a Dios, en las demandas personales que solo Dios y nosotros sabemos, eso
ahí sí corremos un serio peligro. Porque el pecado es pecado, sea oculto, sea por comisión, sea por omisión, sea por lo que sea, el pecado es pecado. Vamos a leer un pasaje que relata cómo un joven prefirió no hacer caso de las demandas específicas y concretas de Dios para él. Un joven que vivía cumpliendo la ley. Era, entre comillas, un buen cristiano. Vivía cumpliendo la ley, vivía cumpliendo la palabra, pero no fue capaz de cumplir las demandas personales y específicas de Dios para él. El pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 23. Lucas capítulo 18, versículos 18 al 23 dice: un dignatario le preguntó diciendo: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Los mandamientos sabes: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y quiero hacer notar que Jesús no le dice: no te pases que estás mintiendo. Al oír esto, Jesús le dijo: aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Entonces él, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Y bueno, luego relata que le dio la espalda a Jesús y se marchó. En este pasaje podemos apreciar la voluntad genérica de Dios para toda la humanidad: guardar los mandamientos de Dios, cosa que el dignatario hacía desde su juventud. Y era verdad que lo guardaba, ya digo. Jesús no le reprochó que mintiera. Era verdad que vivía guardando la ley. Pero a partir del versículo 22 comienza el trato y las demandas personales de Dios con esta persona. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Esta demanda no formaba parte de la voluntad genérica de Dios para la humanidad, porque hay ricos que se salvan. De hecho, uno de los discípulos de Jesús, conocido como José de Arimatea, era rico. Y en ningún lugar Jesús le pidió que lo vendiera todo. Es que Dios trata con cada uno de nosotros de forma personal porque Él sabe nuestros deseos, conoce nuestro corazón, conoce los ídolos que todavía guardamos en nuestro corazón. Me viene a la memoria cuando Raquel salió de casa de su padre con Jacob, cogió los ídolos de su padre y los escondió debajo de ella. O sea, ella se sentó encima. Los ídolos no se veían, pero estaban ahí. Y muchas veces tenemos los ídolos enterrados en lo profundo de nuestro corazón y no estamos dispuestos a dejar que Dios saque ese ídolo. Y eso tiene que ver con nuestro trato personal e individual. Dios tiene demandas para cada uno de nosotros de manera personal, individual. Y este joven no estuvo dispuesto a entregarle ese ídolo a Jesús. Y se dio la vuelta y se marchó. Muchas veces nosotros actuamos como este dignatario. Cumplimos los propósitos genéricos de Dios y los adornamos con muchísimas actividades. Eso sí, actividades para Dios. Pero no estamos dispuestos a obedecer a Dios
en las demandas que Dios tiene para nosotros en su trato personal. Podemos apreciar también la diferencia entre Marta y María en el capítulo 10 de Lucas, versículos 38 al 40, que dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Marta, en cambio, se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Estas dos hermanas representan a dos tipos de cristianos: los que prestan atención a la palabra de Dios y los que disimulan llenándose o haciendo muchas cosas para Dios. ¿A quién estaba sirviendo Marta? Marta estaba sirviendo a Jesús y a sus discípulos. Pero tenemos el otro tipo de cristiano, que es el que vive a los pies de Jesús. Y estar a los pies de Jesús no es simplemente de sentarse, no hago nada y ya está. Yo vivo aquí en plan vago. No. Estar a los pies de Jesús es un símbolo de humildad, de reconocimiento del señorío de Cristo sobre nuestra vida. Y que si Cristo reina, gobierna también. No es como los reyes actuales, que solo reinan y no hacen, y tienen un papel representativo. Jesús o es un rey absoluto o no es nada. O está sobre el trono del corazón o está fuera del corazón. No hay término medio. Así que tenemos que escoger: hacer como Marta y llenarnos de servicio para Dios, o podemos escoger como María, someter nuestras vidas a los pies de Jesús. Porque no hay mayor obra, no hay mejor obra que vivir a los pies de Jesús, escuchando las palabras de Jesús y poniéndolas por obra. Hagamos un alto en el camino y preguntémonos: ¿cómo voy a poder obedecer a Dios si estoy tan lleno de actividades que no tengo tiempo para sentarme a los pies de Jesús, para oír su voz? De verdad, hermanos, que os amo, a unos más que a otros, evidentemente, pero os amo en general. Y como os amo, prefiero causaros tristeza, porque como enseña Pablo, la tristeza según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y si estás sintiendo tristeza en este momento, no mates al mensajero. Recibe el mensaje y arrepiéntete. Porque si estás aquí en esta mañana o me estás escuchando por las redes sociales, es porque Dios quiere hablarte para guiarte al arrepentimiento antes que sea demasiado tarde. De nada sirve que escondas tu rebeldía y tu desobediencia detrás de muchas actividades, porque como leímos al principio y como por fin está puesto el video, mejor es obedecer que sacrificar. Dios no necesita nuestros sacrificios. Dios no quiere que hagamos muchas cosas para Él. Él solo quiere que una sola cosa quiere de nosotros: obediencia. Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y sabéis, cuando digo este versículo siempre me gusta aclarar, aunque ya sé que lo sabéis, pero me gusta aclarar. No se refiere a que yo coja la Biblia y la guarde en un cajón. Guardar los mandamientos es ponerlos por obra, es tenerlos en el corazón y vivir conforme a los mandamientos. No como el pueblo de Israel, que cumplía la parte externa de los mandamientos y se olvidaban de lo más importante, que era de acercarse a Dios. Porque los mandamientos eran para borrar sus pecados, para limpiarse de sus pecados, no para que volvieran a pecar 5 minutos después, sino para que una vez limpios pudieran entrar en el lugar santísimo y estar en la presencia de Dios.
Podemos hacer como el dignatario, nadie nos va a retener. Nadie quizás se dé cuenta que estamos andando de espaldas a Jesús. Pero sabéis, ni yo, ni Benjamín, ni Antonio, ni Andrés, ni Kelmer, ni ninguno de los pastores os va a juzgar a vosotros. Cuando nos presentemos delante de Dios, el juez justo será Dios. Y a Él no lo podemos engañar, porque Él conoce el corazón, conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Así que no juguemos a ser cristianos, no juguemos a ser obedientes, seamos obedientes de verdad. ¿Sabéis? Hay unas fiestas por ahí que se llaman gigantes y cabezudos. No seamos como esos cabezudos, la cabeza llena de conocimiento de los mandamientos genéricos de Dios. Dejemos que las demandas de Dios de nuestro corazón las cumplamos, las obedezcamos. Porque Dios no nos va a pedir nada que no podamos hacer. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Ha venido el fin del mundo? ¿Ha venido el fin del mundo? Si estamos aquí es que no ha venido. Y por tanto Jesús está aquí con nosotros, está contigo, está llamando. El otro día leía en Apocalipsis 3:20, Jesús estaba a la puerta de la iglesia de la Odisea. ¿Pero a quién le cantaban los cristianos de la Odisea? ¿A quién oraban? ¿Quién les ministraba en los cultos? Porque si Jesús estaba fuera, el Espíritu Santo estaba fuera también. ¿Vamos a ser como ese dignatario y le vamos a dar la espalda a Jesús? ¿O vamos a responder al llamado de Dios de arrepentirnos? Jesús empezó su ministerio igual que Juan el Bautista había tenido todo su ministerio predicando: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Que Dios os bendiga. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra de esta mañana. Mejor es obedecer que tener que sacrificar. Mejor es hacer la voluntad de Dios que aparentar. Bien, y dicho esto, vamos ahora a tener nuestro tiempo, que es un tiempo especial, ¿vale? De ofrendas y diezmos. Así que vamos a hacer caso a los sugieres. ¿El qué? Bueno, pues para todos los que nos seguís desde las redes, que Dios os bendiga y no os olvidéis, más vale ser obediente que tener activismo para Dios. ¿De acuerdo? Que Dios os bendiga. Hasta el